Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Son las 5 de la tarde con 2 minutos y es un 23 de septiembre previo a nuestro cierre de la quinta temporada de Hablemos. Yo soy Yasmin Cachó y obviamente estoy aquí conversando con ustedes para invitarles a esta charla, a este encuentro con el poeta querido, el poeta que a mí me cautivó al instante de conocerlo, este hombre Javier Payeras, que ya está aquí con nosotros y que, entre otras razones, me encantó su personalidad. Yo estoy segura que quienes no lo conocemos acá en Morelos, aquí en Morelos, que es de donde estoy en este momento, y en México, vamos a querer conocerlo más, pero es un poeta muy reconocido en muchos sentidos. Él es originario de la ciudad de Guatemala, es narrador, es poeta, es ensayista, ha publicado El tiempo de la crisálida, su libro más reciente en este año, Biografía de la imaginación, un libro de ensayo, que vamos a conversar también sobre él, y que es autorreferenciado con tintes acerca de este camino incierto pero maravilloso que tenemos las personas que nos hemos formado de manera autodidacta. La imagen de un segundo, que es poesía de 2022, La región más invisible, ensayo de 2018, Imágenes para un Viewmaster, que es una colección de relatos 2013, Limbo, novela 2011, Días amarillos, otra novela en 2009, Afuera, novela de 2006, Ruido de fondo, novela 2003, que según mis investigaciones tiene ya historia, incluso con su fandom, sus seguidores que se han encontrado con él, han coincidido con él. Soledad Brother, poesía de 2003, y las antologías Microfe, que es poesía guatemalteca contemporánea. Hay otra más, Cosas que aprendimos en la lluvia, que se publicó en 2022, obtuvo el reconocimiento de artes narrativas en 2022 en el segundo Festival Panhispánico de Poesía en Alcalá de Henares, España. Su obra completa o parcialmente ha sido traducida al inglés, alemán, francés, italiano, portugués y bengalí. Actualmente escribe para la revista penúltima.com y déjenme decirles que es un incansable comunicador también de la palabra, de la poesía, en su cuenta de Instagram, donde invito a seguirlo, que es como @JavitoPayeras, y es un encanto. Ya está en la sala con nosotros. Javito, por favor, Javier, por favor, allí ya te queremos ver. ¿Cómo estás? Hola Yasmín, ¿cómo estás? Pues muy, Bien. muy contenta de tenerte aquí. Ya sabes Ah, que pareciera que eso decimos siempre, pero tú sabes entre no. nosotros que se crea ese puente inteligente entre las personas que nos conocemos. ¿Dónde estás ahora, Javier? Cuéntame. Te voy a decir Javito todo el Sí, resto, no, muy pero perfecto, perfecto. Sí, es un nombre que me puso mi mamá cuando era niño, me decía Javito, nunca me decían Javier. Pero sí, sí, es una cosa muy, muy alegre encontrarme contigo. Luego he estado en Cuernavaca y bueno, también pues lo poco que hablamos, lo que leí en Confesiones, el libro que amablemente me diste, me dio la pauta precisamente de ese encanto por la poesía, ¿no? Que es tan visible y tan raro, porque a veces te, te encuentras con autores que no conocías y bueno, no te encuentras con sorpresas tan agradables como en ese caso, ¿no? Que al recibir tu libro y esta idea tumultuosa de una poesía que explora un montón de formas relacionadas con la visión femenina del mundo, me parece fascinante. Y felicidades, no te lo había dicho, pero me gustó, me cautivó. Además, una poesía muy sencilla también, muy comunicativa, ¿no? No hermética, sino totalmente abierta. Dame un segundo que te perdóname, no, perdí. no fui yo, fui yo, Sí, fui yo, fui yo, fui yo. sí. Fíjate, muchas gracias, Javier, por tu comentario. ¿Sabes qué pasó? Que seguro me sonrojé, el micrófono lo adivinó y entonces me puso el mudo. Estaba hablando mi querido colega Javito, me está hablando de Confieso 36 rostros de mujer, cosa que obviamente me siento
bueno, feliz de que hayas leído ese libro tan personal. Todos los libros de poesía de alguna manera resultan ser así, íntimos. Y bueno, ahora mismo me siento muy agradecida y quiero decirlo también acá. El puente de nuestra unión es Alma Carla Sandoval, escritora mexicana morelense, muy orgullosa del sur del estado y quien me invitó a leer, a compartir poesía con Javier en aquella mesa donde estábamos celebrando Sí. los las dos X, vamos a ponerlo así, el 20º aniversario de Ediciones Cetina aquí en Cuernavaca. Y obviamente, bueno, eso me tiene muy contenta, pero Javier, estoy fascinada con tu trabajo poético. Tú también hicimos un intercambio allí de libros Sí. y tuviste a bien obsequiarme un libro digital de biografía de la imaginación. Javier, hay mucho de qué conversar contigo porque además eres un gran conversador. Yo creo que ya todas, todos y todos se dieron cuenta de la maravillosa voz que tiene nuestro invitado y que hace, de la cual obviamente hace gala si lo seguimos en Instagram. Y precisamente tenemos este libro de biografía de la imaginación y el más reciente, Javier, Javito, El tiempo de la crisálida, ¿no? Ah, sí, sí. Qué maravilla de todo, ¿no? Vamos a ponerlo en este contexto. Y bueno, Javier, estás ahora mismo en Guatemala, me decías, antes de que entráramos al programa. Sí, fíjate que estoy en Guatemala, está haciendo aquí un calor bastante intenso. Eh, me tiene un poco aletargado, que tengo como una especie de virus ahí medio extraño, pero estoy bien, estoy escribiendo. En Guatemala, pues me dedico a dar clases y a escribir, y es mi forma de ganarme la vida, ¿no? Cuando llego a México tengo un poco más vida social porque me relaciono más con escritores, con ustedes, y pues allá soy más escritor que en mi país, pero sí, eh, realmente es para mí la vida, eh, a mis casi 50 años se ha transformado en una especie de asombro, ¿verdad? El escribir forma parte de ese asombro, más bien disfrutas de estar leyendo o encontrando o descifrando, o incluso pues tienes esta posibilidad de descubrir un poema que pasa todo el día en tu cabeza dándote vueltas, ¿no? Y bueno, a veces también entre la misma gente con la que comparto estos talleres, me encuentro con poetas emergentes o no publicados, digamos, ¿verdad? Inéditos, que me deslumbran, ¿no? Su inteligencia, su agudeza, ¿verdad? Eh, en mi caso, pues soy una persona que ha leído y que ha hecho como establecido como una especie de didáctica para apoyar ciertos caminos de la poesía, pero no aporto más que eso, ¿verdad? Solo rutas para que las personas traten como de acercarse a la literatura y al arte, ¿no? Oye, bueno, pues esa es una maravillosa presentación, pero a mí me gustaría, por principio, decirte que me encantan todos los títulos de tus libros, novela y poesía, pero además incursiones en relato y tienes libro de ensayo. Y ahora mismo me muero de ganas. Yo quiero decirles que intercambiamos libros y el libro que mi querido Javito me compartió fue precisamente Biografía de la Imaginación, que se trata de un recorrido personal de tu manera de acercarte a la poesía, a la escritura. ¿Es así, Javier, Javito? Fíjate que es un libro que surge durante la pandemia. Sí. Me di cuenta, vivo pues en mi casa, vivía entonces con mi mamá estaba viva, y yo pues en ese aislamiento que supuso esa pausa humana extraña, esa parálisis que se dio en el centro nervioso económico de la humanidad, Sí. bueno, me quedé en la casa trabajando pues a distancia, home office, como le llamaban, en los términos más socorridos de ese de esa neolingua que surgió con el COVID precisamente. Y
dentro de todo esto, ¿verdad? Estar encerrado, mi vida pues siempre fue trabajar una especie de burócrata cultural, digamos, en la forma más fea del término fue gestor cultural, pero básicamente a cargo de instituciones grandes culturales acá en Guatemala. Mi vida era completamente social, o sea, yo básicamente nunca me dediqué a escribir, me dedicaba a escribir a ratos, ¿verdad? Yo no era un escritorazo, sino escritorrato, ¿no? Era un escritor a ratos, ¿no? Entonces, cuando de pronto me quedo en la casa, dije, bueno, si aquí esto no me cambia la forma de ver el mundo, pues no sé qué voy a ganar yo de esta experiencia, a menos que me convierta en Jack Torrance, ¿verdad? Como el del Resplandor de Stanley Sí, Kubrick, sí, ¿no? sí, sí. Sí, Entonces, y entonces un día revelado tienes una hoja repleta de líneas que dicen biografía de la imaginación, biografía sí, de la imaginación. Sí, sí. sí, básicamente. Y eso, fíjate que fue bien curioso, porque en las madrugadas yo no dormía, o sea, se pierde la noción también del tiempo, ¿no? Y Sí, saber que al otro día no ibas a ir a la oficina, que podías quedarte en pijama y en chanclas en tu casa, y que desde ahí podías solo ponerte la corbata y tener la pijama abajo, ¿verdad? sí, Y estar en una reunión bien peinadito, de abajo para arriba, pues me dio un terrible insomnio. Mi vida era absolutamente social, absolutamente. O sea, te digo, pasaba 10, 12 horas con gente todo el tiempo y en esta cuestión del trabajo de la gestión cultural, digamos, de nivel casi de protocolo, de institucional, de pronto me quedo en una especie de ausencia, dialogando con mamá, tomando café, hablando, leyendo el periódico. Afortunadamente tenía un trabajo, pero obviamente lo perdí durante esa época, como mucha gente en el mundo que perdió sus sí, trabajos, ¿verdad? Todavía no nos ha tocado reflexionar el enorme daño que nos hizo ese encierro a la humanidad a nivel sí, mental, claro, a claro, nivel claro. de la generación que está creciendo, que pasó. Algunos todavía Sí, no se sí. recuperan de esa integración. Eso me hizo retomar la pintura cuando era niño y que de alguna forma ya en mi edad adulta la abandoné por el camino de la poesía y de la Sí, literatura. Pero como una especie de revelación, me hice cuestionar algunos aspectos muy extraños. Por ejemplo, ¿en qué momento yo empecé a escribir? ¿O en qué momento yo empecé a darme cuenta que yo era diferente? Ahora pues se celebra mucho el tema de las disidencias y las diferencias, pero sin ir muy lejos, un artista es una persona diferente. Yo sé que la gente te va a decir, no, un artista es como cualquiera de los demás, como es lo que siempre te dice la gente con falsa modestia, ¿no? Pero un artista no es igual que los demás. Un artista es una persona muy, muy distinta. Tienes cosas que pueden ser muy oscuras o puedes tener cosas que son muy luminosas. Digamos que tienes una especie de capacidad de observar cosas, sí, una intuición anticipatoria de cosas que la mayor parte de la gente que trata como de normalizarte, decir, no, bueno, esas cosas no son reales. No, esas cosas que intuitivamente tú descubres, debes prestarle atención. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te están diciendo? Te pongo un ejemplo. Vas por la calle y de pronto encuentras paredes que son paredes que tienen alguna grieta, paredes que tienen manchas, paredes sucias o paredes que están despintado, o que el diésel y la gasolina y el humo negro han manchado. Y tú encuentras esa pared y dices, eso parece un cuadro de Tapies, ¿sí? Yo lo sí. recortaría, me llevaría ese bloque y lo pegaría en la pared de mi casa porque se vería muy lindo. Yo desde niño tuve ese tipo de cosas. Luego, en una entrevista que leí, que le hacen a Tapies en un libro muy, muy interesante sobre su obra, él dice que evidentemente él se inspira en las paredes de las calles, en las cosas rajadas que están en las aceras.
Luego con una artista que yo respeto muchísimo, de la cual terminé un libro recientemente, ella me decía, es que yo solo selecciono, Javier, solo selecciono las cosas. O sea, me parece que hay un albañil dejó una tabla tirada en el piso y me parece que eso es una obra que ya está terminada, en la cual yo solo tengo que recortar y pegar y poner y exhibir. Entonces te digo, los artistas han sido para mí, desde en ese análisis que hice durante esos días de encierro, me di cuenta que el artista ha sido para mí el mayor combustible para que yo también pueda entusiasmarme para crear algo, para que yo pudiera Sí, impulsarme para crear algo. A ver, un poeta o un artista puede ser como una especie de peldaño en una escalera para un artista joven. Todos sí, nos apoyamos entre todos. Por eso la dedicatoria del libro dice, porque por primera vez estamos juntos los que siempre estuvimos solos. El arte no es una cosa que tú vayas por la vida creciendo sola en la intemperie, ¿no? Tú estás siendo resguardada por una serie de personas que de alguna manera sienten como tú, piensan como tú, y te terminas rodeando de personas que aman lo mismo que tú. Al final de tu vida, Yasmín, te das cuenta de que terminas siendo rodeada por lo que has amado realmente. Se te va, te divorcias, se te muere la gente, se te van los amigos, lo que tú quieras, pero terminas de pronto sola o solo y rodeado de libros, ¿me entiendes? sí, Y rodeado de alumnos también. Y te das claro, cuenta de que toda tu vida fuiste un lector, fuiste un maestro y tienes una computadora, o sea, eres un escritor. Y tienes cuadernos y tienes una caja llena de cuadernos de pinturas que nunca has exhibido, porque también eres pintor. Entonces, en la medida que te vas comprendiendo a ti misma, te vas dando cuenta de que hubieron siempre señales en el camino que te indicaban cuál era tu destino. El libro de biografía de la imaginación es un relato más o menos ensayístico sí, de cómo tienes que estar atenta a esas señales y explorar todas las formas de creatividad posible, todo. El ser poeta no es escribir un libro de poemas, ni que te aplaudan, ni que te den premios. Ser poeta es vivir todos los días acumulando todas esas experiencias y trasladándolas a cualquier tipo de mensaje creativo, visual, estético, literario, sonoro, ¿verdad? De todo. O sea, un músico no solamente oye música, un músico escucha el sonido de los autos, el sonido de los niños en un parque, el sonido de una teja que está recibiendo la lluvia, el sonido sí. de un ventilador. O sea, el músico realmente tiene los sentidos despiertos para relacionar cualquier cosa con lo que le apasiona. Es decir, el arte. Y lo mismo pasa con el literato, y lo mismo pasa con el pintor, lo mismo pasa con el cineasta. La cámara está en la cabeza, no está en el artefacto, está Claro. en la cabeza, la tienes instalada. Tus ojos son la lente, tu mente es la memoria de la cámara. Así funciona Y, todo. y precisamente con estas palabras que estás modelando en el inicio de nuestra conversación, estoy invitando a las personas que hagan comentarios, preguntas. Aquí tenemos al autor. Yo sé que lo tienen, sé que es un ser humano hermoso, en donde te puedes acercar y comentar, pero acá también vale la pena. En Biografía de la Imaginación, inicias con una tres líneas que a mí me encantaron, me conmovieron. Dice, recuerdo la fotografía en blanco y negro de un escritor sentado, abstraído frente a unas páginas y sosteniendo con la mano derecha un lápiz. Se ve concentrado y sus pies descalzos se tocan. Sí. Un maravilloso inicio, ¿no? ¿Te parece bueno? Sí, sí. Me parece que, o sea, más allá de que pueda ser una idea autorreferencial, porque en efecto está dedicada a las personas que nos hemos dedicado o hemos elegido el camino de ser autodidactas en esta sinuosa idea, me recuerdas a dos escritores inmediatamente con las palabras que nos expresabas acerca de este ser humano distinto, ¿no? Llamado artista, este agente, vamos a ponerlo. Me recuerdas y
de manera inmediata a Julio Cortázar y la patafísica, ¿no? Sí, Cortázar, claro. y ese también una cita de Casa Tomada, de los libros son el único lugar donde se puede estar tranquilo, ¿no? O sea, los libros como un sitio, ¿no? Con esta especie de paráfrasis que haces de las ruinas circulares de Borges también, que estás diciendo, bueno, es que estamos dando una vuelta y nos va llevando, y también obviamente a Rosa Montero recientemente en este libro híbrido entre la novela y el ensayo, que pues, se llama Los La peligros de loca, estar cuerda. Los la peligros de loca de la estar casa, cuerda. pues sí. La loca de la casa también, pero los Me peligros de encanta. estar cuerda, que se va a tratar precisamente de esta forma tan sensible en que la artista va viendo el universo, ¿no? Y encuentra ese asombro, ¿no? Ese asombro. Sé que eres un lector de Octavio Paz, así que seguramente allí el arco y la lira tiene que ver con esto que nos comentas, ¿no? En biografía de la imaginación, este libro de ensayo tan singular. mm, ¿Hay alguna forma en que tú estás buscando un acercamiento o un reconcentramiento en este libro de ti como escritor, autor, caminante, vamos a ponerlo así? ¿Hay aquí esa idea, querido Javito? Fíjate que mencionan lo de las fotos. Creo que una de las grandes puertas de ese mundo mágico del escritor son las fotografías de los escritores dentro de los libros. Ahora yo Sí, creo que ya no se acostumbra mucho, ya en las ediciones recientes ya no he visto eso. Pero, por ejemplo, esa fotogenia misteriosa de ciertos escritores. El sí, escritor que me refiero ahí es García Márquez, que detrás de una edición que había en mi casa, ya no está, de Cien años de soledad, él está escribiendo, está con los pies descalzos, una foto de blanco y negro, no sé de quién será la foto, pero la tengo muy clara, ¿verdad? Él está joven, como en los 40, ¿verdad? De 40 años escribiendo. Cien años de soledad es una edición viejita, pero ves las fotografías, por ejemplo, de Marguerite Duras, ¿verdad? Marguerite sí, Duras tiene unas fotos tan enigmáticas, es una mujer tan sensual, tan maravillosa, tan bella en sus sí, sí, fotografías. sí. O ves esas fotos de perfil de Virginia Woolf, ¿verdad? Cuando Virginia Woolf está como de perfil y ves esos ojos tan sensibles, viendo hacia algún lado, que saber qué será, su punto fijo de ternura, ¿verdad? Simone Beauvoir con esa especie como de turbante que tiene, que es Ujú, rarísima ujú. la foto, ¿no? Sí. Las fotos de Miller, de Henry Miller, que se mira a ese hombre mundano, ¿verdad? Y con esa mirada que reta, ¿verdad? Como que si fuese un boxeador al lector, Sí, ¿verdad? O las fotografías, o sea, las fotografías de escritores te darían mucho para poder hablar en un artículo extenso acerca de ellos. Las fotografías de Borges, ¿no? Esas fotografías de Borges donde siempre está sonriente con su bastón y donde se ve un hombre apacible, pero que también hay unas donde se le ve esa mirada de ciego, ¿verdad? sí, Donde sabes que su universo está hacia adentro, es un universo interior. Julio Cortázar, obviamente, pues podría ser como una especie de amor platónico para todas las personas que empiezan a escribir y ver ese hombre con esa mirada tan profunda y tan llena de dulzura, ¿no? Realmente es un inicio para un libro que buscaba eso. No buscaba ser un tema exhaustivo ni erudito, sino acercarse y hablarle al oído a la gente, ¿no? Decirle a la gente las cosas. Que es como lo que pasa, por ejemplo, con las epístolas a los Pisones de Horacio, ¿no? sí, Que es una gran arte poética, pero está escrita de una forma muy sencilla, muy, muy sucinta, muy sin pretensiones. Es una sí, carta. Cuando tú lees cartas, por ejemplo, como la de Rilke, que le escribe a este muchacho, que no me recuerdo cómo se llama, el poeta, y carta que nunca responde el poeta, ¿verdad? Pero eso le motiva a Rilke a escribirle una especie como de lista de consejos a un joven poeta, pero al final es una introspección respecto hacia sí mismo.
un Sí. cuento de Borges que se llama Borges y yo creo que es el otro, o el otro, o el otro, no estoy seguro, donde Borges se encuentra con, de él viejo, se encuentra con el Borges joven en una banca y El le va otro contando, Borges, el otro el otro Borges, Borges. y se Sí. van contando el camino. Creo que una de las cosas que podría ser un gran ejercicio para un escritor ya cuando ha avanzado en su vida es escribirse hacia sí mismo, y no necesariamente un escritor, cualquier persona, escribirse a sí mismo, a la persona que fue cuando tenía 20 años, y decirle cómo fue la vida, cómo le fue en la vida, qué errores debe evitar. Yo no sé, hay cosas inexplicables. Ah, Puede que esa carta llegue en sueños. interesantísimo lo que acabas de decir, Javier. Y me abres la puerta, Javito, para preguntarte, ¿qué le dirías en un breve mensaje que nos compartieras a Javito hace 20 años, al Javier que fuiste y que según C.D. Hotchkiss dejamos de ser, es decir, somos esa multiplicidad de vidas? ¿Qué le dirías ahora en una carta a a ese otro tú? Que crea más en él, que se respete más, que respete Sí, más su trabajo, sí, que disfrute a su hijo, que tenga cuidado con el alcohol y las drogas, que viva y que no desperdicie en gente intrascendente su tiempo, que se dedique más tiempo a la lectura, que lo está haciendo bien, pero que tenga propuestas más hacia el interior y que no escriba para resolver sus graves complejos y sus carencias y rellenar ese ego, ¿verdad? Con libros, sino que hacer un trabajo que sea algo que lo satisfaga, ¿verdad? También le diría que el dinero no es todo. También le diría que disfrute a su madre. También le diría que disfrute a sus perros, todos se le van a morir, ¿verdad? Cosas así le diría, ¿sabes? Ojalá pudiera llegar ese mensaje en sueños al niño que alguna vez fui, ¿no? Yo creo que el tiempo no es lineal, el tiempo debe de estar dando sí, vueltas eternamente en el espacio. Entonces es posible que esto que estamos hablando yo lo esté soñando también de adolescente y llegue este mensaje en sueños, porque somos un todo simultáneo que está funcionando y está interconectado entre nosotros. La telepatía, por ejemplo, tú sí. conoces personas con las que de inmediato encajas y sabes, y ahí vamos otra vez a la intuición, que es una persona con la cual vas a disfrutar el tiempo, porque tienes una conexión telepática con la gente. Lo mismo te pasa cuando eres maestro y descubres alumnos que te deslumbran, ¿verdad? Sí. El maestro comunica con amor porque ama lo que enseña. Cuando un maestro no ama lo que enseña, hace que ese odio hacia lo que está enseñando se transmita al alumno. Y entonces el alumno genera rechazo o genera rechazo a lo que el maestro odia. En cambio, el amor también se comunica, pero el amor pues no es lo que pensamos que es amor. Ya lo dice Platón en el banquete, En ¿verdad? el banquete. Donde Sócrates habla precisamente de ese amor que no tiene nada que ver con lo sexual, ni con la atracción física, ni con las cosas que se celebra, sino que es cuando tú encuentras a una persona que solo ves una o dos veces, pero se queda fijada en tu memoria una imagen platónica de esa persona al punto de que no ves imperfecciones. Simplemente te alejas de la realidad a través de esa imagen que alguna vez escuchaste. Al igual que cuando ves una foto de Cortázar o de la Margarita de Yourcenar Sí, o de Virginia Woolf, ¿no? sí, claro. Y dices Y eso eso. me hace pensar perdón, disculpa, pero eso me hace pensar en lo importante de este libro tuyo de biografía de la imaginación, porque precisamente te remites al ideal, ¿no? Es decir, el ideal, ¿no? Que no es otra cosa más que el eidos, donde tiene lugar y sentido la imagen, ¿no? Sí. Que no es otra cosa más que la manera en que vamos produciendo, donde se va produciendo esta biografía de la que tú con tan buen tino tienes a
llevarnos a cabo. Mencionas referencias que para mí son conocidísimas y además autores, autoras que yo realmente amo. Te agradezco, Javier. O sea, tenemos esa posibilidad de seguir en esta conexión. Propiamente, la intuición para ti va a ser esa llave que, digamos, que abra los distintas puertas y los distintos, que quite cualquier tipo de obstáculo. Sí, mira, a ver, primero tienes que, como dice Horacio, a la literatura hay que llegar vencidos, ¿verdad? En la literatura se entra con humildad y se siente uno vencido, Sí, porque obviamente no has leído lo suficiente nunca, ¿verdad? Y entre más leas, más ignorante te vas a sentir. Cuando crees que estás haciendo y que de primas a primeras ya estás escribiendo algo maravilloso, como se arriesgan tantos publicistas literarios en decir la novela de ruptura, la novela rompedora, el poeta más importante de su generación y todas estas falacias, ¿no? Que le ponen a los libros en cintillos, ¿verdad? Y luego los ves acumulados ahí en las cajas de saldos de venta de las librerías grandes y te das cuenta de que obviamente sigue Ernesto Sábato ahí, ¿no? Puesto, ¿verdad? sí, Sigue, qué sé yo, Rosario Castellanos en la vidriería. Y el gran artista o la gran poeta o la gran escritora de su época está en la venta de saldos y nadie se acuerda ya de ella. sí, Tampoco es importante, pero es una buena sacudida para el ego, ¿verdad? Ahora que todo el mundo es genio, inmortal y se muere rápido, ¿verdad? sí, Entonces, no sabemos, o sea, Macedonio Fernández, que es una de las figuras para mí pilares en mi noción de lo que es el pensamiento en su más profunda expresión. Macedonio Fernández era un hombre, un ermitaño. Vivía, eh, no parecía como que ni siquiera tocara a sus pies la tierra, ¿verdad? Se enviuda joven, se dedica a hablar con los poetas jóvenes, ¿verdad? Borges entre ellos. sí, Construye una obra que toda va a dar a cuadernos y que todas va a dar a papeles que él mismo rompe o que él guarda en un cofre. Otro personaje, Emily Dickinson. Emily sí, Dickinson publica 18 poemas en vida y deja 2000 poemas inéditos. Otro ejemplo, Fernando Pessoa, ¿verdad? Escribe alguna par de cosas que publica y luego su acto nada más era desaparecer y en los años 70, 80 más que nada, son los años en que Pessoa se vuelve un descubrimiento, ¿verdad? El sí, tipo hermético que le gustaba todo lo que era entre la soledad y el espiritismo y estas cuestiones que tanto le atraían a Fernando Pessoa. Luego tienes, qué sé yo, no sé, hay tantos escritores que pasaron por vidas. De hecho, estoy escribiendo un artículo para la revista Exit de Madrid sí, ahorita precisamente sobre eso, sobre los ermitaños. ¿Cómo tú puedes hacer una obra sin que nadie la sepa? ¿Cómo puede ser un Franz Kafka que lo que hacía era leer a sus amigos lo que escribía, publicó algunas cosas en vida, nada, y pasó totalmente intrascendente, si no hubiera sido por Max Brod, sí, que edita todo eso? Robert Musil, bueno, o sea, hay una gran cantidad de escritores que no tuvieron como el spotlight, el reflector, para ser sí, más adecuados en el uso del idioma, el reflector encima, ni tuvieron bonitas fotos de portada tampoco, ni tampoco tuvieron como la gloria, ¿verdad? Que te puede abarcar. sí, Su labor no era más que una especie de espiral. Mira qué repetición esa especie de ujú, espiral, ¿no? Una espiral donde escribían para tratar de comprender ciertas cosas de su mente. Ahí remitimos tras esas intuiciones que te están haciendo ruido todo el tiempo, ¿no? claro, Que ves una mancha en una pared y no le ves la forma, ni siquiera piensas que sea una mancha en una pared, sino que es un mensaje.
Y ahí es donde comprendes lo de Baudelaire, cuando Charles Baudelaire dice que el mundo es un bosque de símbolos, ¿no? Y que el poeta los va recuperando. Entonces, cuando tú llegas a ser una especie de Paul Celan, que es uno de los grandes poetas del siglo XX, ¿verdad? Y te das cuenta que Paul Celan se enamora de Hölderlin, porque Hölderlin se termina encerrando, ¿verdad? En Tübingen, y la locura lo arrastra también dentro de esa soledad, al estilo otra vez como el escritor de Shining, ¿no? O te vuelves loco con esa pelea con el diablo y te lleva al diablo, o trasciendes y dices, bueno, no me quiere editar una editorial alemana o inglesa, ya tengo 70 años, no me gané el premio Nobel, es más, no me gané ni siquiera el premio municipal, ¿verdad? La gente parece que ya no le interesa publicarme nada, no estoy de moda, no pertenezco a ninguno de los sectores que están de moda y que le están publicando a todo el mundo. ¿Qué queda entonces, Yasmín? Te quedas tú y tu esencia, Y porque es la soledad la que te prueba esa esencia. ¿Eres realmente escritora? ¿Tienes algo que decirle al mundo? sí, Esa es la pregunta. Virgilio termina la Eneida, y ahí tienes el libro maravilloso de Hermann Bloch, ¿verdad? sí. La muerte de Virgilio. Virgilio termina la Eneida y quiere destruirla. Entonces, tienen que hacerle copia para que para que no se destruya ese libro más maravilloso de la época antigua, más allá de, incluso más perfecto que la Odisea, según dicen los expertos. Entonces, cuando tú te quedas frente a eso, de pronto todo sea como hacía Lipo, ¿verdad? Que escribir un poema en una hoja de junco y tirarlo al río y que se Sí. acabe. No está en el acto de tomarte fotos, ni sesiones de fotos, ni entrevistas para revistas importantes, ni ganarte los premios más importantes, ni que todo el mundo se levante y te haga una ovación de pie cuando vas a recibir tu premio de la Academia Sueca. El resultado realmente es cumpliste con tu misión, escribiste, tú hiciste lo que pudiste, ¿verdad? Si eso Sí. te da, se trae la fama es porque obviamente tú estabas marcado para eso. Si no, te hizo feliz el escribir, te hizo feliz el pintar, te hizo feliz el filmar, te hizo feliz el fotografiar. Juan Rulfo no se consideraba a sí mismo un fotógrafo y era un magnífico fotógrafo, ¿verdad? Y Sí. también tuvo el buen tino Juan Rulfo de solo publicar 2 libros, ¿verdad? Porque tenía ese pudor del gran erudito, ¿no? De decir, no, hombre, ya estuvo, pues con Llano en Llamas y con Pedro Pedro Páramo, Páramo, sí. pues ya se acabó, ¿no? O sea, o Cavafis, ¿verdad? Que solo escribía, mecanografiaba, me imagino que engrapaba, no sé si todavía había grapas entonces, y repartía sus poemas. O sea, es el acto de ser artista como una introspección lo que a ti te da la capacidad de ver el mundo de una forma distinta. En el caso de los artistas que obviamente viven de eso, es un terreno muy peligroso el vivir del arte, porque estás jugando con lo más sagrado que tienes. Ya cuando vienen y sacas tu primera novela y es un boom, ya te están pidiendo la otra y la tercera, y ya firmaste los acuerdos, ya te gastaste la plata, ya te compraste una casa, qué sé yo. Obviamente puede ser un acicate para buenas cosas o para terminarte de chamuscar, ¿verdad? Y convertirte en alguien que escribe por dinero. O sea, que únicamente lo que vas a terminar siendo es en una serie mala de Netflix, ¿verdad? Que va a adaptar tu obra o qué sé yo, ¿no? Entonces, hay muchas trampas, pero bueno, creo que estoy adelantando mucho también, estoy hablando demasiado. Aquí, no, no. Aquí tenemos sobre la mesa premisas que a mí me resultan muy valiosas. Este es tu espacio. Javier, siéntete incómodo para hablar lo que tú desees. Esta, este, esta especie de aforismo a la literatura se llega vencido. Acabas de disertarlo de una manera, pero también hay otra en la que entiendo que la ves y es precisamente a no apostar por esa
disque originalidad, ¿no? Esa originalidad de donde yo voy a traer algo, un poco lo que decías de los cintillos de estos libros, ¿no? De la novela que marca una época, el libro Ruptura de la generación, etcétera, sino aceptar la humildad y la sencillez que remite esta idea, ¿no? De a la literatura no llegas a ganar, no llegas a la fama, no llegas a los reflectores, llegas a escribir, ¿no? En el caso de la literatura, en el caso de otras artes, a esta ejecución. Y por otro lado mencionabas el tiempo. El tiempo creo que es una constante, el instante, el tiempo, y eso nos lleva a tu libro más reciente, el libro de poesía, El tiempo de la crisálida, ¿no? Donde con mucho gusto veo atisbos de Cavafis, si me permites, porque precisamente está esta idea de a donde quiera que vayas, va contigo, esa ciudad va No, contigo, que en este caso se me es, eriza la eh, piel. es precisamente ese momento, ¿no? Ese momento histórico que dice en los versos de Cavafis, dicen precisamente, no hallarás otra tierra ni otro mar, la ciudad irá en ti siempre, ¿no? En esta ciudad que va contigo y que puede ser muchas otras formas, pero tenemos este libro reciente tuyo de poesía, El tiempo de la crisálida, y escucharte hablar cuando tuvimos la oportunidad de compartir el micrófono, la mesa con la poeta también morelense, la poeta mexicana, perdón, morelense, porque yo no soy morelense por adopción, pero soy originario de Veracruz, no se me vayan a enojar. En el tiempo de la crisálida está esta constante, pero ahora que conversas, escucharte siempre es un poco escuchar al poeta, ¿no? ¿Qué significa este libro que no debe engañarnos por parecer breves? Es un libro sustancioso, es un libro pletórico de imágenes, de formas. Entonces, ¿qué significa el tiempo de la crisálida? ¿Cómo entra después de una biografía de la imaginación como la que nos compartes, Javier? Fíjate que es un libro, eh, tuve una etapa de un decaimiento, todas las cosas parecieron salir mal, un duelo muy triste, una soledad bastante ruinosa, un momento donde fui pues atacado, tocado y un montón de situaciones ahí que tuvieron que atravesarte entre la calumnia, entre la muerte del ser más amado, bueno, una separación muy dolorosa también. Todo cayó al mismo tiempo. Entonces, para mí fue algo en lo cual tú estás sintiendo como los golpes que no sabes ni de dónde vienen ni las razones por las que vienen. Consideras en alguna medida que son injustos, pero luego dices, ¿qué es esto? Como te digo, uno camina por un bosque de símbolos. Entonces uno a la vez también tiene que entender que el dolor es crecimiento, ¿verdad? Y que de pronto la desintegración de tu propio ego, la disolución, aunque no puede ser, ¿verdad? Solo Buda creo que puede tener la disolución del ego, ¿verdad? Si yo tuviera la disolución del ego sería un Buda, pero no, estoy muy lejísimos, muy lejos, la galaxia de serlo. Eh, Viene de precisamente saber de que tú estás en un momento en el que eres un ser, una persona que está inmerso en un líquido amniótico, que es la realidad, ¿verdad? Y una de las cosas que más te representan son las crisálidas, ¿verdad? Que guardan las mariposas. Tú aguardas el momento de salir. En el I Ching, ahí dice cosas maravillosas como es el momento de que el dragón se oculte, ¿verdad? Hay veces que uno tiene que tomar la opacidad. Hay momentos en que uno debe desaparecer de la búsqueda del esplendor y optar por una especie de introspección analítica de tu propia creatividad que das por sentada. Entonces me descubro yo en los libros anteriores y en todos estos libros que mencionaste, y yo siento que ya se quedaron muy atrás en mi vida. Ya no soy la misma persona. Entonces, ¿quién soy? Cuando eso sucede, se te cae el piso, porque todo lo que habías fundamentado y construido, esos bloques con los que construiste tu ego,
Ok. que son tus libros y tus logros y tus premios y tus traducciones y esto y aquello, de pronto dices, ay caray, pero si yo realmente esto no es ni siquiera ni la cuarta parte de lo que yo tengo la capacidad de hacer. Pero tomas dos caminos, o te sientas y empiezas a torturarte, o simplemente te pones en silencio y empiezas a pensar. Realmente voy a decir algo que tenga que decir. ¿Desde dónde empiezas a hablar? Desde el momento en que recapacitas y tienes la completa honestidad. Mis libros, lo que he publicado tiene graves defectos de forma y cada vez que me doy cuenta en el idioma, es algo que yo me moriré sin comprender todos los enigmas del idioma y el manejo del idioma para hacerlo de una manera, digamos, más exacta. Pero cuando te das cuenta de esos defectos de forma, te das cuenta que hay cosas que sobreviven y que hay libros tuyos que sobreviven, pero son los libros que abarcaste con completa sinceridad. Y digamos que si algo tengo yo que rescatar de mi obra, es que he sido honesto, ¿verdad? No me he amoldado ni a las modas, ni a los tiempos, ni a lo políticamente correcto, ni a nada de eso. He observado la vida y he tratado de no interponerme con ella. ¿Me entiendes? Sí. He tratado de no interponerme con ella. No, he tratado de no ser un moralista de la vida, pues. Mantuve 15 años una columna en un periódico importante de Guatemala, que bueno, desapareció como casi todos los periódicos en Guatemala, honestos. Y me di cuenta de que ese rol de ser articulista no me iba. O sea, escribir sobre la política no me gusta, no soy una persona política, no me interesa y cada vez me interesa menos. No hay ninguna solución, no hay ninguna forma humana de decir esto es puro y esto es impuro, esto es negro y esto es blanco. Obviamente hay gente que hace destrozos y desastres, roba y mata y se queda, es como si nada pasara. Hay gente que entrega su vida apasionadamente a la política también en una especie de santidad narcisista. Pero ¿qué puedo decir yo? Si yo vengo y me pongo del lado de lo que yo considero que son buenos, solo por estar ahí sin Sí. convicción de que realmente eso también tiene grandes contradicciones, ¿verdad? De que esa bondad, de que ese lado Ujú. bueno, progresista, tiene grandes contradicciones y grandes errores y lados muy oscuros. Claro. Si me pongo del Y lado de los malos, pues obviamente me puede ir mejor económicamente, pero también sería enlodarme, ¿no? finalmente estamos hablando de poder, ¿no? Cuando hablamos de esto precisamente que planteas, estamos hablando de estos claroscuros de los juegos de poder, que yo no sé si haya claroscuros allí. A mí me parece más oscuro que claro. Y fíjate que este libro tuyo de El tiempo de la crisálida está dirigido a ser leído, ¿no? No en otro afán. Hay versos que hay una parte que me gustó mucho, bueno, muchas, pero hay una que me gusta y que habla precisamente de la poesía acumulada, hoy se vuelve pensamiento, el pensamiento se hace equilibrio. ¿Aún estás conmigo? ¿Aún lees? ¿Aún me Sí. lees? Esta interlocución con un lector, ¿no? Que creo yo que la pervive en todo tu actuar, ¿no? En tus acciones, ¿no? Hay un poema en particular que me gustaría mucho, si tú me permites, claro, darle Sí, lectura del un tiempo honor, de sí, la un crisálida, honor, claro. que Me es encantaría oírlo. el fragmento en este apartado séptimo, no es un fragmento, en este apartado séptimo del libro de El tiempo de la crisálida, me parece que tiene que ver con todo este Javier Payeras, este Javito Payeras que está en este momento, hoy día 2023, aquí mismo. Y después de leerlo, voy a pasar a un par de preguntas que tenemos ya de las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y dice así, la persona que lees en este momento, los papeles que empiezan a llevarse las horas del día, una línea que borra una idea, luminosa aguja de reloj, el reflejo del sol dentro del huracán, las aspas del ventilador y las calamidades de una televisión encendida,
La sombra de las palabras ahora es redonda. El cielo es pasajero dentro del círculo de café sobre la porcelana. Pequeños hallazgos entre las verdades, el privilegio de ver torrentes de luz entrando por las ventanas, la espera y el amuleto de lo cierto insoportable, el tiempo de la crisálida, escribir con luz, encender pantallas imaginarias, el nombre sagrado escrito en la pared, solamente la lentitud del pasado y sus espejos muertos. Puedes hallar y descifrar lo que deseo confesarte. En este sitio erosiona la soledad. Se cuela entre líneas el paisaje de lo que se desea, sin paredes que sean rostros lejanos. Algo de mi vida, aquella casa y el diluvio en sus láminas, el pequeño campo lleno de lodo, el sabor de la trementina en un cuarto nublado, el amor como sentido fundamental de un sofá rojo, mi infancia junto al televisor que perdía momentáneamente los colores, el fútbol, el cansancio de volver a una escuela nocturna, la felicidad que parecía remota en ese presente y que no sabía que llevaba a cuestas, el recuerdo y la respuesta, luego un eclipse, pequeña poesía de la vergüenza, el viento que mueve la llovizna sobre la grama, lo que se ve y se confunde con el color de las hojas, la luz que se atrae, el amarillo, la tilde en los rostros amargos, lejana coincidencia de soledades cubiertas, costras de viejos afectos, una pala levanta la arena caída en un día extraño, un hilo muy delgado nos saca del laberinto, luminoso el deseo, la verdad corresponde a lo olvidado que se vuelve a decir, una vida reescrita, plazo final de las promesas, desatando los nudos y dejando una línea sobre el piso, no devolver, no recelar el alma. Este papel cobra vida cuando el interior sale, lo impregna, sagrado esencial, la realidad anterior a lo real. Hace falta superar el tono de la luz de cada día para que la vida no sea una breve ráfaga que se pierde. Uf. ¿Sabes una cosa? Yo creo que los encuentros de poesía no deberían ser los autores los que leen, sino los otros poetas que se leen entre sí. Es impresionante lo que sientes cuando alguien está leyendo algo que tú escribiste. Es impresionante. O sea, a mí me dejaste ahorita como una sensación extraña de que yo no fui el que escribió, sino que es alguien que me conoce bien el que escribió y que me estuviera describiendo. Es un libro que tiene mucha paciencia. He escrito cosas con mucho dolor. Tengo un libro que se llama Soledad, Brother, que está escrito con mucho dolor. Pero logré agarrar el dolor y decir, no quiero escribir para que la gente que lo lea decaiga, sino que sepa que todo es transitorio, que ¿Cómo somos personas en tránsito. dirías que estas personas en tránsito, yo elegí este en particular, tengo varios favoritos, algunos versos ya marcados, sabes que somos así para poder recordarlos y paladearlos, pero dirías que este libro tuyo, El tiempo de la crisálida en particular, que es de lo que estamos hablando, pero claro que vamos a pasar la pregunta que tenemos aquí en la página, es una especie de ruta, una especie de hoja de ruta. Pareciera que tomaste todo el dolor y toda la soledad y la pusiste a macerarse para que al cocinarse resultara en se transformara, vamos, ¿no? No quiero decir otra cosa, ¿no? Sino se transformara en luminosidad, en felicidad, en ese instante de rebosante de dicha. Ahorita que lo leíste, sentí como que pasara un tren frente a mis ojos. A ti que te gusta escribir sobre estaciones de trenes, ¿verdad? Hay personas que están dentro de las estaciones de los trenes. Me sentí como una persona que está dentro de una estación de tren viendo que el tren vaya frenando. Digamos, como que estás en la estación del metro, pues, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Que estás en el metro y que pasa el tren, ¿verdad? Pasa el metro frente a sí, sí, ti con sí, su sí. luz y esa luz vertiginosa que se mueve en tus pupilas, ¿no?
en tu retina y que ves pasar a la gente, cada uno en distintas posiciones, uno alistándose para salir. Cuando tú lees, no sientes eso porque tú vas adelante del tren, cuando tú escribes, pero cuando alguien te lo lee, te sientas a verte a ti mismo y a ti misma como que estuviera el tren estacionándose en esa estación. Te digo, esa imagen me viene por un poema que leí tuyo que me gustó mucho, donde la gente espera esos trenes que llegan. Es un libro pequeño, no he escrito libros más allá de las 200 páginas, el más grande tendrá unas 220 páginas, pero en este libro creo que condenso algo que me gusta, que es, bueno, el resultado del dolor es el aprendizaje, el resultado de las despedidas es el aprendizaje, el resultado de que te caigas y te rompas un pie es aprendizaje, el resultado, todo se tiene que resumir en eso. Ahí es donde acudes a Epicteto, acudes a Marco Aurelio, acudes a Séneca, ¿no? A los estoicos, y te das cuenta de que ese estoicismo es mucho más práctico que una lectura profunda de Kant, ¿verdad? Sí, Que sí. obviamente hay mucho más en Hume y Spinoza que lo que puedes encontrar, qué sé yo, en Leibniz o en Descartes, ¿no? O en Descartes. O sea, hay un tipo de filosofía que sí se puede llevar a la práctica. De los estoicos, por ejemplo, son esos libros que tienes que tener a la par de tu cama, Ujú. como a Confucio o como Lao Tse, ¿no? Que los encuentras y siempre encuentras sabiduría, qué sé yo, el libro del Eclesiastés en la Biblia. Hay un tipo de filosofía que te puede acompañar en la vida. Hay un tipo de poesía y por eso va esa reiteración de aún me lees, aún estás conmigo, porque a veces voy, compro un libro y a los 5 poemas ya está en una caja para regalarlo, ¿no? Sí, Si yo ya obviamente pues vas valorando el tiempo en la medida que te vas adentrando más en la vida y pasas la mitad de la vida, acuérdate que antes así empieza la Divina Comedia, ¿no? A la mitad de mi vida me sumergí en una selva oscura, dice Dante, ¿no? Eso significa también de que a la mitad de la vida, en los 35 años, yo ya pasé muchos años, ya a la mitad de la vida, entonces el tiempo lo valoras y dices, ¿por qué voy a leer esto? ¿Verdad? O sea, no lo voy a leer, no tiene ningún interés para mí. Entonces lo dejo. Sin embargo, cuando tú le dices al lector, estás ahí, es como cuando le estás hablando, cuando era niño y mamá se quedaba dormida viendo una película y yo la despertaba, le decía, mira pues, mira, ¿no? ujú. Entonces, esa visión de decir, bueno, estás leyéndome, despierta, ¿verdad? Claro, claro, sí. Atrapé tu atención o no la atrapé, atrapé tu interés o no lo atrapé. Claro, Es claro, una sí. forma de reiterar, de decirle al lector, escúchame, no te vayas, no me dejes, ¿verdad? No me dejes hablando solo, ¿no? Me encanta esa frase cuando dice me dejó hablando solo, ¿verdad? O sea, como, como no me dejes en visto, como se diría, digamos, en el lenguaje de las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces tú escribes y te dejan a veces en visto, ¿no? Sacas un libro y no hay una respuesta y entonces empieza la agonía de decir, ¿será que todo el esfuerzo que me llevo a escribirlo, que es el mínimo, a buscar que te editen, te publiquen, es el máximo, ¿verdad? Porque te agota, a mí me agota muchísimo estar buscando quién me publique un libro, ¿no? No es que porque tengas una trayectoria, la gente esté peleándose por agarrar tus manuscritos, como dicen los cursis estos que, pero yo le arranqué los poemas de la mano y los fui a imprimir, eso mentiras, ¿no? Nadie te arranca nunca nada de las manos para irlo a publicar, a menos que seas Stephen King, ¿verdad? Y que eso, o Joyce Carol Oates, que venden millones de libros, ¿no? Y ahora habría quien te diría que tampoco es Stephen King, ¿no? Ahora también habría quien te diría tampoco es Stephen King. Y querido, déjame pasarte, primero que nada, no me quiero perder que tú nos leas un poema, pero está muy buena esta charla. Yo no sé ustedes qué están opinando al respecto. Quiero agradecer a Editorial Capítulo 7, que Editorial Capítulo 7 siempre nos apoya, siempre está con nosotros, con nosotras y
ha apoyado esta quinta temporada, larguísima, querido Javier, ha sido una temporada maravillosa, yo no quería perderme la oportunidad de estar contigo en esta quinta temporada, esperemos que el próximo año que regresamos con la sexta temporada tengamos muchas más buenas noticias. Ahora estamos ya en el preludio para cerrar, será el próximo sábado. Y agradecemos a Capítulo 7 que ha estado con nosotros, con nosotras, con esta persona que estamos durante toda la temporada, obviamente a la revista Mayday que se sumó, la revista de poesía californiana que se sumó también a darnos apoyo, a International House, a Unidos por la Danza de Mariana Fuentes, que ya está regresando, ya vimos que están haciendo más trabajo de Unidos por la Danza, International House Cuernavaca, que siempre tiene unos cursos muy interesantes de español, de inglés, y que está haciendo muy buen trabajo en la Universidad Cuauhnáhuac, también otra que nos ha apoyado muchísimo. Tengo una pregunta, obviamente, y Javito, te dejo la invitación porque necesito que nos leas un poema, uno de estos poemas en tu voz. Aquí en el tiempo de la crisálida no se lo pueden perder. Ahora le voy a preguntar cómo conseguirlo, cómo lo podemos tener, pero el tiempo de la crisálida es maravilloso, si me permites, Javier, porque hay una interacción constante, está hablando de este Javier que eres, de este Javito que eres, digamos, lo voy a poner en términos de redes, este Javito 2023, ¿no? Ese Javier 2023 post pandemia. Tengo una pregunta aquí de Giovanni Emanuel Cocholca Tojom. Javier, ¿partiste del libro de la imaginación de Edmundo Valadez para titular tu obra? Saludos cordiales. Giovanni, mira, Giovanni es un poeta increíble guatemalteco, ¿eh? Yo fui jurado del premio de Praxis, de Editorial Praxis. Él ganó esa vez. Sí. Tiene un libro precioso. Fíjate que no lo había pensado, pero ese libro de Edmundo Valadez es una belleza porque es una antología de todo. Es un hombre fascinante. Sí, sí, sí. Agarra, y tú leíste ese libro, ¿no? Sí, 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 Ahorita, claro. yo lo leí hace tantos años que no recordaba, pero sí, mira, bueno, sería como compararme muy alto con esa obra monumental, porque agarra y menciona, por ejemplo, yo recuerdo que el libro empieza con aquel cuento de Cortázar, de Sí, Cronopios y Fama, ¿no? sí. De que hay un libro que está escrito para que hay una página en blanco en ese libro que a determinada hora, Sí. cuando la persona llega y encaja con esa página, muere. Sí, mira, no lo había pensado, pero ese libro no se llama Biografía de la Imaginación, tiene otro nombre. No, no, no. Se llama Sí. El libro de la El libro de imaginación. la imaginación se llama, Y ¿cierto? se comprueba completamente lo que nos decías al inicio, Javito, que decías, a la literatura se llega vencido, ¿no? Porque Totalmente, ya sí, traemos un montón de referencias, ¿no? Hay esta originalidad de sí, la que tanto se presume. Saludos a Giovanni, felicidades. Si Javier dice que eres un gran poeta, yo lo creo completamente sí, porque es tremendo. sé de este favor. Esperemos que podamos estar en contacto contigo pronto. Iracema Montt de Méndez te manda saludos. Ay, ya sé Aaron más. Aarón Domínguez Ochoa, cuando fuiste mi maestro de español, Oh, sí, sí, me enseñaste el amor a la literatura. Buena onda, te dice, ¿no? claro. El escritor morelense Fulgor Jacobson, saludos para ti, Ah, mira. gracias. Y bueno, saludos para ti, Javier, y también para mí. Bueno, pues aquí pueden poner estas preguntas, que ya ven que Javier está aquí bien dispuesto para responderlo. Javier, antes, a mí me gustaría mucho pedirte, si es posible, que nos leas un poema en tu voz. Siempre es muy agradecido, siempre tenemos, o sea, esa satisfacción de tener al poeta aquí y leerlo en esta voz que además deben ustedes saber, ya lo notaron, me encanta la voz de Javier. Se lo dije cuando lo conocí y bueno, ahora me lo he pasado enviándole este gusto por su voz. Aquí precisamente para seguir hablando, hay un temita que yo creo que esta charla se va a prolongar un poquito más de lo que esperamos, porque hay un temita que está sobre la mesa que yo quiero que Javier nos platique, y es el tema de él como maestro, que no se asume como tal, sino como ese colega, ese compañero que va acompañando literalmente a otros y a otras que se acercan a estos talleres que tienes en línea y que además de manera
paradójica con los tiempos, pero alineada con el tiempo personal, está relacionada con clásicos. Estás leyendo a Dante, estás leyendo con tus estudiantes, estás leyendo también a clásicos como Virgilio, a muchos de estos clásicos, porque aquí atesoro esta expresión tuya de la poesía acumulada hoy se vuelve pensamiento, ¿sí? Y el pensamiento se hace equilibrio, ¿no? Bueno, Este aforismo tan tuyo que tiene que ver con este otro lado de Javier, que es el mismo lado, porque todo es todo, por allí dirían los filósofos. Pero Javier, antes de llegar a este punto de tus cursos, tus talleres, dónde podemos encontrar tus libros, me encantaría que nos regalaras un poema en tu voz, seleccionado por ti, obviamente, a la sazón de esto que estamos conversando contigo, Javier. bueno, no sé, fíjate que yo tengo como un asunto el tema de la distribución porque salen en lugares donde es un poco inaccesible a veces. Eh, en México, a ver, he publicado en bastantes revistas literarias, yo diría que casi que la mayor parte de las revistas de poesía he publicado algo, están en línea. Hay un proyecto que se llama Casa Bukowski, curioso el Sí, nombre. En Casa Bukowski están varios libros alojados que se pueden descargar, sí, míos, sobre todo de poesía. Eh, en Amazon, ¿verdad? Hace años publiqué en Punto de Lectura de Random House y me encontré el libro en Sanborns, un libro que se llama Imágenes para un Viewmaster, en un Sanborns de Polanco, ¿no? Me encontré ese libro, me dio mucha risa ahora porque estaba ahí puesto y qué raro sentí. Eh, pues realmente estoy como en antologías y cosas. Mira, creo que se me puede seguir mucho en la página donde escribo habitualmente, que es Revista Penúltima. Revistapenúltima.com, que es una revista española que dirige un gran amigo escritorazo, erudito, que se llama Antonio Jiménez Morato. Ahí pueden encontrar, digamos, mucho de la literatura más reciente latinoamericana con mucho cuidado, seleccionada por Antonio, que creo que es una revista que me da el honor de ser como uno de sus colaboradores de planta. Ahí está básicamente todo lo más reciente que he escrito en Revista Penúltima. sí. Estamos compartiendo precisamente el enlace de Casa Bukowski, ya lo acabo de compartir para que puedan Ah, tenerlo. mira, Ahora voy a compartir el enlace de Revista Penúltima. Y antes de seguir con este lugar donde podemos encontrar tu obra, que estoy segura que, bueno, ahora ya nada nos detiene con Internet, esta especie vamos que monstruo de dos cabezas, que es Internet, porque lo mismo nos acerca a algunas cosas que nos aleja de otras. Pero Javier, nos complacerías leyendo un poema de sí, tu autoría, y ahora seguimos porque ya tienes más acá otro mensajito que compartir de cómo tu no. auditorio. Bueno, este es un poema, voy a leer un poema que se llama Uno. Dice, a veces las hojas se cansan y se dejan arrastrar por el viento. Atraviesan el verano seco y los aguaceros. Ese rendirse guarda una belleza que nos ha sido destinada también a nosotros. Un destino donde no existen privilegios, ni pausas, ni divinidades con quienes razonar. Uno no lo sabe, pero cada día vive menos, y el rastro que queda es una nostalgia insobornable. Uno se vuelve loco de tan triste, uno deambula entre deseos, uno finaliza el día pensando en los que ama y que lleva tiempo sin ver. Uno busca consuelo, pero no es fácil, nada es fácil. Uno cruza puertas que nos llevan a puertas y habitaciones que nos llevan a puertas y puertas que nos llevan a habitaciones hasta el último segundo. Uno se queda sin quien nos abandone. Uno piensa y piensa mientras las personas más hermosas se van. Uno evidencia su fragilidad y se hace niño. Uno es imperativo y se rodea de gente con veneno. Uno termina leyendo a solas y escribiendo para nadie. Uno no puede salvarse tarde. Uno puede salvarse tarde, pero salvarse. Uno puede tocar un cuerpo sin retenerlo. Uno puede dejar que las flores crezcan sin jarrones.
Uno puede ser lluvia y no granizo. Uno puede ser asombro que roza lentamente el oído de quienes aún no existen. Uno puede ser sendero o casa o cielo despejado. Voy a leerte otro que me gusta, que creo que habla un poco más bastante de lo Es que maravilloso pienso. ese. Este que acabas de leer está presente estos grandes temas de Javier Payeras, de Javito Payeras en lo que elige este poema. Yo me atrevo a decir que están estos grandes temas de la soledad, la intuición, esta intuición que nos va acercando a ese uno que somos en esa unidad tan plena, quiero decir, tan ansiosa de integrarse a la humanidad, ¿no? Al resto. Javier, por Sí. favor. Este es un poema que escribí hace 20 años, pero yo creo que es como esa anticipación de lo que te Sí. estoy diciendo ahora. Lo escribí hace 20 años. Dice, ¿qué harás conmigo cuando todos estén de tu lado? ¿Dónde esconderás los ojos, los murmullos, los cuartos llenos de angustia, los cuentagotas llenos de luz? ¿Qué harás para sentirte vivo? ¿Saldrás a beber tragos? ¿Hablarás de mí y de todo el tiempo que la rutina nos apedreó en los bares? ¿Qué harás cuando todos te escuchen? ¿Usarás agenda, beberás agua y darás conferencias? ¿Cómo explicarás la soledad que nos integra? ¿Cómo podrás decirles que las cosas no se explican con palabras, que el idioma aún es demasiado ingenuo, que la memoria es la misma derrota de la muerte? ¿Qué harás conmigo cuando todos estén de tu lado? Bueno, ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás conmigo al final? ¿No? sí, ¿Qué harás conmigo al final? Precioso, precioso, Javier, no lo digo yo solamente. Iracema opina lo mismo del primero y yo hago eco para el segundo. Adolfo Mazariegos, Javier, hermano, fuerte abrazo, ah, ¿no? Que es Adolfo, parte gran de escritor también, sí, guatemalteco. mira, Mira, bueno. mira mis compatriotas, qué bien, qué alegre, qué satisfacción me da eso. Sí, eso es Sí. lo que veo. Recuerden que esta charla se queda guardada en la página para que la puedan ver más adelante si es que llegaron apenas o si tuvieron que retirarse. Y además, más importante, va a estar guardada también en el canal de YouTube. Y los invito a suscribirse a ese canal porque en la próxima temporada será transmitida únicamente por YouTube para que puedan seguir disfrutando de charlas y conversaciones precisamente con poetas, escritores, artistas, como lo ha dicho nuestro invitado de hoy. Javito, la Ujú. docencia, que no es docencia necesariamente, sino este comunicarte con otros, con otras en el aula y ahora a través de tus cursos, de estos cursos que llevas en línea, de estos talleres que estás organizando, que tienes ya tienes buen rato trabajando en talleres otros escritores, escritoras que están bajo tu ala, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Porque no me gusta la expresión esta tan llevada de llevar en los hombros a alguien, ¿no? Sino me gusta más esta idea de cobijarse mutuamente. ¿Qué onda con este Javier compartido, este Javier que se da con otros y con otras en un aula virtual, en un espacio para dar los talleres? ¿De qué van los talleres? ¿Cómo podemos contactarte? Este tipo de preguntas. Cuéntanos, Javier. Fíjate que salió precisamente de la cuestión del desempleo, del trabajo y todo eso. Sí, 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 Hay sí. una frase de Li Ching que recuerdo que dice, quien no se adapta a los cambios termina humillado, ¿no? Entonces, tú vienes y despotricas contra la escasa cultura, contra la mala poesía, contra esto, pero si te crees que realmente sabes algo, no lo compartes, ¿me entiendes? Sí. Y luego, pues también la forma como me he ganado la vida ha sido a través de ser maestro y al final es lo que más disfruto siendo. Ahora bien, ¿cómo enseñas la poesía? Eso es muy difícil. Y me empecé a dar cuenta cuando, antes de que sacara el libro de la memoria, de la biografía de la imaginación, de algo que, que es bien fuerte. No encuentras libros para enseñar poesía.
Hay algunos libros buenos, muy buenos, acerca de cómo enseñar la novela, pero la poesía, hay reflexiones muy profundas. Aquí tengo uno de mis libros de cabecera, que es un libro viejito, mira cómo está de viejo, lo empasté mal, la poesía de Benedetto Croce, ¿verdad? Que Oh, mira. es digamos, uno de los grandes. Pero tienes, por ejemplo, El arco y la lira de Octavio Paz. A mí Octavio Paz me parece alguien con una inteligencia soberbia, impresionante, ¿no? Y yo decía cómo de alguna manera comunicar toda esta belleza a través de un curso que no sea para formar escritores, sino para formar seres humanos que dialoguen con la belleza, con la poesía, con lo profundo de la existencia humana. Entonces empecé a dar clases en una universidad donde, daba clases de cine, en mis cursos de literatura y cine. Y luego, pues, este año me metieron en la facultad de música, entonces estoy con música y literatura, o sea, es una cosa delirante. Pero me empecé a dar cuenta de cómo puedes tú deseducar a gente que llega a la literatura con un montón de prejuicios. Sobre todo, pensar de que la literatura es algo que, si tú la estudias, tienes que volverte escritor. Uno de los grandes, terribles problemas que uno se topa es que uno se va a las facultades de letras y se termina de deprimir, ¿no? No porque te enseñen demasiado, sino porque de alguna forma hay una persona que está repasando manuales de programación de sus cursos y llevan esos manuales desactualizados y sin ningún tipo de amor pedagógico, ¿verdad? Sí, sí. Uno de pronto se encuentra grande. Yo tuve un maestro, Plinio se llamaba, un gran maestro de letras en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, que era un hombre fascinado y deslumbrado por la literatura clásica grecolatina, ¿verdad? Entonces oírlo era una delicia, era un hombre sabio, ¿verdad? No sé, no lo he visto desde hace unos 15 años, 20, pero uno se encuentra con que de pronto tu camino se bifurca. Otra vez nos vamos a poner borgianos, ¿no? Y tu camino se bifurca de una intención literaria de querer crear libros a un interés por despertar el entusiasmo por lo que a ti te entusiasma. ¿Me entiendes? Ser un entusiasta de crear entusiasmo, por decirlo de una forma algo rara. Entonces, empiezas una escuela de poesía donde la gente llega y quiere convertirse en escritor y escritora. Y no se trata de eso. Se trata de captar la esencia. Entonces, hemos ido pasando desde todas las fórmulas del oficio, que pueden ser ejercicios dirigidos de literatura, ¿verdad? En esta escuela que se llama Inicial Pensamiento, la pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok también está en Inicial Pensamiento. Pasamos de esa búsqueda espiritual de crear poemas para nosotros mismos y leerlos en una clase virtual a empezar a profundizar en la historia. Entonces, la historia de las tradiciones que se remontan, que te a la poesía sumeria, desde la literatura sumeria, pasas por los grandes textos hebreos, por los grandes textos persas, por la literatura griega, por supuesto, la literatura latina. Luego te acercas a la literatura medieval y después pasas a Dante, y después de Dante pasas una revisión por el Renacimiento, por el Siglo de Oro, por todo eso. Evidentemente hace falta mucho que desenredar más allá de la literatura occidental, que es de la cual yo tengo conocimiento. No me podría poner a hablar de la literatura prehispánica, o sea, soy completamente ignorante por el momento de ese tema, pero puedo alimentarme de eso. O de otras regiones distintas, me interesaría mucho saber de la literatura africana, mucho más, o de la literatura, digamos, del Asia, que no es ni India, ni China, ni Ujú, Japón, ujú, ni todo ujú. esto. Pero al menos de lo que toca, primero es, obviamente hablamos un idioma occidental, pues nos toca escribir con las herramientas que nos da la literatura occidental. Entonces el taller, y bueno, ya hay tutorías, por ejemplo, hay personas que se acercan buscando escribir una novela y les pregunto, bueno, ¿qué novelista te interesa? ¿Te interesaría ser?
Entonces, obviamente te van a decir, me gustaría ser, me encantó un libro de Carson McCullers, ok, ¿y escribes en inglés? No, bueno, entonces busquemos a una escritora en español. Entonces te llegan, por ejemplo, y te dicen, bueno, Rosa Montero, ok, la que estabas Claro, mencionando, ¿no? sí, La loca de la casa, que me encanta ese libro, ok. Entonces, cuando le digo eso a la persona que quiere escribir una novela, se detiene y dice, bueno, pero yo quiero aprender a escribir, que tú me digas que escribir. Sí, vamos a aprender a escribir. A ver, léete el primer capítulo de Rosa Montero y vas a separar esto. Vas a separar sujeto, predicado, vas a separar los núcleos del sujeto, los núcleos del predicado, vas a separar los adverbios, vas a separar los verbos, vas a separar los complementos y todo. Entonces la gente de pronto se decepciona. Y le digo, es que si tú no sabes esto, es como que tú no fueras con una caja de herramientas y no supieras y quieras ser electricista y quieres empezar a arreglar los cables de la luz sin saber qué es un alicate, qué es una cinta aislante. ¿Me entiendes? O sea, tienes que entender el idioma. Cuando las personas se resetean de esa forma, ya llegan con la tarea hecha y se les hace más fácil escribir al saber que las oraciones se subordinan de una manera en la gramática que eso te va a servir para comunicar mejor y saber que un párrafo corto es más fácil de leer que un párrafo extenso sin conciencia. sí. Entonces, ese ejercicio también es una pauta para escribir. Si lo que quieres es escribir, vas a empezar a escribir desde cero, desde las cosas, cómo hacer una puntuación buena, cómo hacer una gramática buena, perfeccionar esa ortografía y luego pasar a la sonoridad de las palabras, dónde se acentúan las palabras, los sonidos, dónde van cayendo, cómo va cayendo esa forma de crear los hiatos y las conexiones. Y Ujú. luego vas a pasar a un plano ya después en el cual ya vas armando la historia. César Aira dice en una entrevista que estaba viendo que él no sabe de qué va a empezar a escribir hasta que empieza a escribir. Y de Sí. pronto la historia aparece frente a la página. Pero obviamente César Aira ya conoce todas esas herramientas para comunicar una idea. Lo único es que deja que su inconsciente trabaje, se conecte y su inconsciente le dicte la historia desde un lado que aún todavía no discernimos científicamente de dónde sale la imaginación. Entonces, eso es parte del acompañamiento. En los cursos de poesía, como obviamente es algo mucho más introspectivo, pues la práctica de la escritura automática es importantísima, ¿no? Porque si tú no rompes los diques y los límites que tú te impones por la autocensura, por la moral, por el puritanismo, por el ego, por lo que tú quieras, te pones esos diques, no liberas a ese otro gigante que está ahí tratando de salir. Es una pelea contra el Minotauro, ¿verdad? Entonces, de eso tratan los cursos. Más que nada, dejar como antorchas, lucecitas encendidas para decir, bueno, ya Horacio ya lo dijo, quieres escribir como un poeta punk, ¿verdad? Pues ya Cátulo lo hizo hace 2000 años, ¿no? Sí. Quieres escribir y que la gente dice, es que yo leo a Bukowski, ¿verdad? Y que la gente tiene un prejuicio estúpido acerca de que Bukowski solo escribe de eso. Bukowski es un escritor muy optimista, lleno de necesidades. Él habla de la clase obrera, de la clase pobre, ¿verdad? A De la mí me gente gusta trabajadora. mucho Bukowski. Sí, Me abraza el corazón leer la poesía de Bukowski. Me sí, gusta y está Bukowski. lleno Es de esperanza. O sea, es claro, alguien, sí, sí, pero sí. la gente como no lo lee, oye un TikTok o alguien habla mal de él y se van con la bola. Pero bueno, él no es el creador de ese estilo. Tienes a Villon en, en Sí. la, en la Francia de la Edad Media y François Villon era un asesino, ladrón. Bueno, se dice que murió ahorcado, otros dicen que lo asesinaron en una taberna, qué sé yo. Pero como era un criminal, no tenía límites morales porque para él también la idea de escribir era una idea de asalto, ¿verdad? No escribía con una métrica, no escribía con nada, o sea, él escribía espontáneamente y eso llega hasta Walt Whitman y eso llega hasta los Ujú. beatniks y eso llega hasta la literatura contemporánea ahora y la música contracultural, ¿no? El rap, el Claro, hip hop sí, sí, o el trap o todo lo que tú quieras, ¿no? sí. O sea, todo eso tiene, todo lo que llegamos
y con eso creo puedo resumir esta conversación, es que ya llegamos vencidos a todo. Porque los que creemos que son nuestros referentes son los referentes de los referentes de los referentes de los referentes de algo que ya pasó hace 2000 años o 3000 años, ¿no? Una literatura lacónica, directa, como la japonesa del siglo XIV, o como la china de la dinastía Han, no son, o sea, ahí se experimentó con todo, entonces ya llegamos vencidos a un tiempo donde ya todo fue escrito, ¿verdad? Entonces lo que nos toca es reinventarlo. Hasta los lugares comunes hay que reinventar. Hay que reinventar el amor, decía Rimbaud. Y además, en todo este contexto, además de enviarle un gran saludo a Juan Carlos Félix, que nos envía saludos a ambos, un amigo, hermano querido. En este contexto, con la literatura a la que llegamos vencidos, es tan pertinente el tiempo de la crisálida, ¿no? Es decir, este título tuyo de este libro de poesía, donde sabes que en este no ganar, ¿no? En esta batalla que está perdida por la originalidad inexistente, porque vamos escribiendo y vamos haciendo algo que ya está escrito, sabemos que lo más importante va a ser la escritura por sí misma, ¿no? Esto que tú nos arrojaste como perla de sabiduría, que es precisamente el encuentro con uno mismo, el encuentro con una misma, a partir de la escritura, y no los grandes reflectores, no la fama, etcétera, etcétera. Javito, ¿dónde podemos encontrar tú? ¿Nos puedes dar, por favor, la página para cursos tuyos, además de tu Instagram? Sabemos que en Facebook hay una página que se llama Inicial Poesía, ¿estoy bien? Sí, mira, solo es que me inscriban al correo, es inicial.arteypensamiento, inicial.arteypensamiento@gmail.com. Los cursos tienen un precio de $50, son 4 clases semanales de más de 2 horas porque se alarga mucho. Se dan en martes a las 3 de la tarde y sábado a las 10 de la mañana, horario de México, ¿verdad? Y de Centroamérica. Y bueno, pues nada, es un curso que pueden entrar en cualquier momento. O sea, no requiere que hayas estado desde el principio, ya son 2 años pues de que se van cambiando. Entonces te puedes subir ahí sí que volviendo otra vez a la metáfora del tren en cualquier estación, ¿verdad? No hay ningún problema. O sea, vas a entrar inmediatamente en la onda. Hay una dinámica ya establecida con los demás alumnos, ¿verdad? Los talleristas, y todos ya sabemos, o sea, es una cosa donde se entra y se congenia inmediatamente, porque obviamente no está la pretensión de que hay alguien que haya publicado más libros, que los hay dentro del taller, y otras personas que no han publicado nada, sino que simplemente es un intercambio donde empezamos de cero. En mi cama, yo tengo mi cama y tengo justo del lado donde yo duermo, hay una página que es una gran cartulina en blanco pegada sobre el armario. Y esa es un símbolo de que cada día para mí es una página en blanco y de que no Venga. existe nada escrito antes. Todo lo que importa es que en este momento estoy empezando un nuevo pasado. Bueno, pues con este comentario tan emblemático de nuestro invitado Javier Payeras, Javito, eh, vamos a la pregunta que les hacemos a cada invitado, a cada invitada que ha llegado acá. ¿Qué libro tienes ahora mismo leyendo por placer? No seguramente el monumento de libros que debes tener para preparar estos cursos tuyos en inicial. Aquí ya compartimos el correo electrónico, sino qué libro tienes en inicial.arteypensamiento@gmail.com, y también pueden encontrarlo en su Instagram, pueden contactarlo. Está también en TikTok, inicial.arteypensamiento@gmail.com, para contactar para los cursos con Javier Payeras, Javito Payeras. Pero ahora mismo, Javito, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Todo y Nada de Macedonio Fernández. Y ya me parecía que quería hacerte desde hace ya un buen rato, cuando iniciaba Gracias. la charla, quería hacerte una broma y te decía, quería preguntarte, ¿no será, Javito, que estás viviendo a la Macedonio?
Sí, ¿no? ojalá. ¿No será que esté yendo a la Macedonio con toda la carga, ¿sabes? La carga simbólica de este autor, que además tiene otra carga que va a ser la de Alejandro Magno, ¿no? También Imagínate. otro guerrero, otro hombre Y con sus místico, ¿no? librando sus batallas, y tan místico él, ¿no? Y místico, los Y carlistas, las místico guerras, también. sí, Carlomagno, impresionante, Sí, la canción de Roldán, ¿no? sí, sí, sí. Uy, qué historia esa. Sí. Sí, oye Javier, otra pregunta y con esto ya nos vamos despidiendo y será, ¿qué autores, autoras, autorías crees que son así como indispensables? Yo pienso que Macedonio Fernández se apunta en tu formación, en tus huesos de escritor. ¿Qué autores, autoras dirías? Yo, este autor es esencial en mí. Jorge Luis Borges, Siete noches. Borges hay que leer los ensayos. Él es un magnífico cuentista, un cuentista deslumbrante, un poeta bastante rescatable, no bastante reseñable, digamos, como poeta, pero son Sí, sus ensayos donde realmente Borges te da unas cátedras que te asustas, ¿no? Borges es alguien que vas a morir viéndolo, así como vas a morir, te hace que voy a morir viendo películas de Stanley Kubrick, o yendo abajo, o leyendo a Borges, ¿verdad? Otro autor que para mí es importante, aunque es mucho más difícil que Borges, es Ezra Pound, claro, ¿verdad? claro. Ezra Pound, pues es un erudito. Sí. El pobrecito, pues cargó con el estigma de que, como se diría ahora, lo funaron por haber recibido dinero de Mussolini para tener un programa de radio que al final no, Sí, sí, sí. él no era un fascista. O sea, la gente especula mucho sobre eso. En Y además, Guatemala, y además de Borges, ahí en Compound hay un libro muy interesante sobre poesía, disculpa la interrupción, hay un libro muy interesante de ensayos de poesía que seguramente debe estar ahí contenido en este que nos muestras, ¿no? sí, mira, es un librote este, mira, Ujú, sí, 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 es enorme. un este. Entonces, seguramente allí debes de tener esta otra parte de la poesía para Pound, que también es Los interesantísima. cantos, por aquí los tengo, Menos, mira. Todo lo que tengo acá, por ejemplo, Rubén Darío, Ezra Pound, los cantos de Pound, Persona de Pound, sí, Guide to Culture, está Octavio Paz, Borges, están los Upanishads, más Borges, hay una foto de Pound, y más Octavio Paz, sí, mi compatriota, y que al igual que yo, pues también desarrolla su carrera en México, Luis sí. Cardoso de Aragón, El Río, ¿verdad? Y un libro maravilloso que me conseguí también para este curso de Dante, que es una antología de libros canónicos de la alquimia y del ocultismo. Hermes Trimegisto, Cornelio Agripa, María la Hebrea y todos estos libros heréticos, que fueron Bueno, herejías de pues la Edad Media. ni qué preguntar, fíjense, yo la otra pregunta que ya saben ustedes que le haría yo a nuestro invitado en cuestión sería lector o escritor, pero de acuerdo con lo que nos acaba de mostrar, no hay nada que preguntar, ¿no? Con toda esta charla, querido Javier, ha sido un placer tenerte aquí. Estamos pasados de tiempo, obviamente, no para esta transmisión, para esta charla. Es un placer. No queremos abusar de tu tiempo, sin embargo, pero estoy muy agradecida Feliz. de este tiempo que nos has dado de conversación, de compartirnos estos sentires, pero también estas pasiones tuyas, ¿no? Estas pasiones en todo el sentido italiano de la palabra, ¿no? Los Claro, padeceres, ¿no? Este pasionare de claro. parte que ha sido y que es el camino con propósito en la literatura. Javier, ¿algo que quieras agregar para despedirnos, para ir diciendo precisamente, cerrando esta charla, ¿no? Ya hemos compartido aquí algunos lugares donde te pueden encontrar tus libros, casabukowski.com, revistapenúltima.com, donde podemos leerte, y por supuesto, inicial.arteypensamiento@gmail.com para poderse anotar a estos cursos. También lo pueden encontrar en Instagram como @Javito Payera, si no estoy equivocada, si no ya me corregirá él mismo ahora que le dé el uso de la voz. Y Juan Carlos Félix, muchas gracias, hermano, felicidades, excelente plática. Sí, estoy de acuerdo, ha sido de una manera ilustradora la tuya, pero también se siente esa calidez. Yo creo que la palabra ha sido un puente entre tú y yo, Javier, Sí, y definitivamente. realmente lo he disfrutado muchísimo. Si la telepatía existe, estamos en esa tónica tú y yo, porque ha sido
un amor platónico al primer instante, si ustedes me permiten el Sí. atrevimiento. Si han seguido la charla desde el inicio, saben a qué nos estamos refiriendo. Javito. Bueno, no sé, yo creo que la única manera es, como lo menciona Dante en La vida nueva, ¿no? Este libro bellísimo que es su autobiografía, donde él más bien nos dice que lo que está tratando es de atrapar un sueño, pero no de esta forma de atrapar un sueño, de esta forma cursi, ¿verdad? Como de concurso, de barato de televisión, sino más bien como en el sentido que nos narra Coleridge, del hombre que sueña una rosa todas las noches hasta que una noche se aferra tanto a la rosa que cuando despierta está ahí, a la par de él, ¿verdad? Entonces, la literatura es ese atrapar, ese retener, esa rosa que se muestra cada día hasta ser la realidad. Que al despertar esa rosa esté en la almohada porque nos aferramos tanto a ella en el sueño que la trajimos a la vida insomne, ¿verdad? No todo es insomnio con los ojos, no todo es vigilia con los ojos abiertos, creo que se llama libro de Macedonio, ¿no? Es cierto, o sea, en la vigilia tenemos que atrapar esos símbolos y esos sueños y ponerle mucha atención a esas intuiciones y transformarlas en algo, porque lo que nos están dando esas intuiciones que vamos encontrando, esos símbolos que vamos encontrando en la vida, es que nos está pidiendo que nosotros los materialicemos en algo, ¿verdad? No es no es casual. Y que todas esas personas que nos van abrazando en el camino, como en este caso tú, en este programa, que después de habernos conocido en Cuernavaca, volvemos a reincidir acá, es parte del abrazo que te da la vida por esas coincidencias, porque al final no estamos solos, aunque estemos como yo, que vivo como un ermitaño en el centro de la ciudad, no estoy solo porque estoy con una comunidad de personas que en este momento está viendo esto o que me oye en las clases o que me lee y que tiene la generosidad de soportar hasta la última página de lo que escribo, ¿no? Entonces, ahí está. Uno diseña, dice Borges, el libro y al lector, ¿verdad? Uno inventa el libro y uno inventa el lector también, porque obviamente mis libros no los vas a encontrar en cualquier lugar, pero si alguien te quiere leer, te encuentra. O las causalidades y casualidades que te van a dar con que te vas a encontrar con un libro abandonado de un autor, tal vez en la perchero último de una librería en Guatemala, ¿no? Que ahí te ponen, pero ahí vas a estar. Y quien te encuentra es porque te desea, porque te busca, porque quiere leer algo tuyo, ¿verdad? Aunque no lo encuentres en el Walmart o en cualquier tienda, ¿no? El lector te va a buscar y va a ser tu lector, ¿verdad? Inmediatamente es tu lector, ¿verdad? Porque te encontró. Así es, así. Así es, y con estas últimas palabras con estas palabras de Javier, yo voy a despedir este programa, esta transmisión que está siendo ya la penúltima. Estamos bien pasados del tiempo, pero yo encantada de tener aquí en este espacio a Javier Palleras, y hay unos versos finales en este libro de El tiempo de la crisálida, que precisamente está muy acorde a nuestra despedida de esta transmisión, para invitarles a la próxima transmisión del próximo sábado con la poeta editora también, Cristina, nuestra querida Cristina Arreola, es que yo le digo Cristi también, entonces Cristina Arreola Márquez, un programa grabado a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Despedimos las transmisiones con un escritor, editor, periodista queridísimo en Morelos, reconocido, Raúl Silva. Y bueno, yo me voy a despedir con estas palabras, este último verso de El tiempo de la crisálida del invitado de hoy, que dice: si llegaste hasta el último verso, quita lo innecesario en mis palabras. Así que con este verso yo me despido para decirles que si llegaron hasta este momento y nos guardaron, déjenos ahí, quiten lo innecesario de nuestras palabras y quédense con nosotros, con nosotras, conmigo, con nuestro poeta. Pueden ver este programa más tarde. Muchas gracias. Yo soy Yasmín Cachó y estoy muy contenta de saludarles en este sábado que ha sido bien hermoso. Recuerden beber agua,
como el pan en la mesa, como el agua que bebemos, hasta que la poesía sea costumbre, como el pan en la mesa, como el agua que bebemos, tomen un minuto para respirar y que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.